Bienvenido a otro ejemplo de multiplicadores Lagrange. Esta vez con tres variables independientes, para determinar los valores de función máximos o mínimos de f. Bajo la restricción de g, vamos a establecer el gradiente de f igual a lambda multiplicado por el gradiente de g. Eso nos dará las primeras tres ecuaciones como vemos aquí. Entonces la cuarta ecuación será la restricción g igual a 0. Una vez que determinamos los valores de x, y, z y lambda, que determinan cuál de estos produce un valor de función máximo y mínimo, vayamos a ver nuestro ejemplo. Entonces aquí queremos determinar el valor mínimo de la función de f. Sujeto a 2x menos 3 y menos 4z igual a 49. Entonces, lo primero que debemos hacer es probablemente reconocer que g de x, y, z, tendría que ser igual a 2x. Menos 3 y menos 4z menos 49 igual 0. Entonces ahora estableceremos el gradiente de f. Igual a lambda multiplicado por el gradiente de g, eso nos dará estas tres primeras ecuaciones. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a x, eso nos dará 4x. Es igual a lambda multiplicado por el parcial de g con respecto a x que sería 2. La segunda ecuación serán los parciales respecto de y. Entonces, el parcial de f respecto a y sería 2y. Es igual a lambda multiplicado por el parcial de g con respecto a y que será negativo 3. Y luego tendremos el parcial de f respecto a z que será 6z. Es igual a lambda multiplicado por el parcial de g con respecto a z. Eso será negativo 4. Y hay restricción es la cuarta ecuación. Esta será la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3 y la ecuación 4. Entonces, lo que hacemos aquí es resolver las ecuaciones 1, 2 y 3 para x, y z. Y luego realice la sustitución en la ecuación 4. Entonces, para la ecuación 1 si dividimos ambos lados entre 4, tendríamos x es igual a la mitad de lambda. En la ecuación 2 si dividimos ambos lados por 2 tendríamos y es igual a 3 mitades lambda negativas. Y luego, para la ecuación 3, si dividimos ambos lados entre 6, tendríamos z igual a negativo 2 tercios lambda. Entonces, lo que íbamos a hacer ahora es usar la ecuación 4, reemplazar x, y z, en términos de lambda. Hagamos eso en la próxima diapositiva. Bien, aquí están x, y z en términos de lambda. Aquí está la ecuación 4. Y aquí está el aviso de sustitución, todo está en términos de lambda ahora. Entonces tenemos una ecuación con una desconocida. Entonces ahora podemos resolver lambda. Aquí tendríamos lambda, más 9 mitades lambda, más 8 tercios. Lambda vamos y agreguemos 49 a ambos lados. Vayamos y obtengamos un denominador común de 6. Entonces, esto sería 6 más, multiplique esto por 3 sobre 3, que será 27 sobre 6. Multiplique esto por 2 sobre 2 que son 16. 49 6 lambda. Continúa y multiplica por el recíproco. Y lambda igual a 6. Ahora que tenemos lambda, regresemos a la diapositiva anterior y determinemos x, y z. Entonces, ahora que sabemos que lambda es igual a 6. La mitad del tiempo 6 significa que x sería 3. Negativo 3 mitades tiempo 6 que nos daría y es igual a 9 negativo. Y para z negativo 2 terceras veces 6 eso nos dará 4 negativos. Tenga en cuenta que solo tenemos un punto a considerar, lo que significa que sería nuestro valor mínimo. Continúe y determine cuál sería el valor de esa función. Así que aquí está nuestra función original. Aquí los valores que encontramos para x, y z. Sustituimos estos valores en f, obtendríamos 147 como nuestro valor mínimo de función. Y eso lo hará para este video. Espero que lo haya encontrado útil.